Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os vengo con una nueva clase de entrenamiento. En este caso vamos a hablar de planos y ejes anatómicos. Vamos a ver qué son los planos, qué son los ejes, para qué nos valen a nosotros, por qué he metido esta clase en el apartado de entrenamiento. Una breve introducción, al final los planos y los ejes nos ubicarían en el espacio, ¿vale? Al final nos sirven para tener referencias claras de lo que está sucediendo, ¿vale? Vamos con la clase. Bien, lo primero, antes de entrar en planos y ejes, tendríamos que saber cuál es la posición anatómica por excelencia, ¿vale? Porque nosotros tenemos una posición de la cual se parten o partimos todos los movimientos, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Esta posición no es habitual, ¿vale? Pero sirve de referencia para tomar como punto de partida los movimientos. No es habitual porque, por ejemplo, nosotros no vamos siempre con las palmas en supinación, ¿vale? Nosotros vamos con una posición pues un poquito más neutra, una rotación un poquito más interna, ¿vale? Por ejemplo, tampoco vamos con la mirada y con la boca de esta manera. Entonces, no es habitual, pero es la referencia que tenemos. Bien, para ello, la descripción de esta posición es la base a las estructuras corporales. El cuerpo derecho, ¿vale? Vemos que el hombre está erguido, con los pies juntos, ¿vale? Y paralelos, los miembros superiores ubicados lateralmente al tronco a lo largo del cuerpo, los antebrazos ubicados en supinación, ¿vale? Como hemos comentado, la coxofemoral en la posición que se observa, ¿vale? Las rodillas en extensión y el tobillo 90 grados. Además, es la posición de referencia para definir y describir los planos y ejes de movimiento del cuerpo humano. ¿Vale? Con lo cual, Drake agrega en la expresión facial debe ser neutra con la boca cerrada y los ojos abiertos y con la mirada a un punto distante, ¿vale? Entonces, esta es la posición de referencia por excelencia, ¿vale? Recordemos, pues, pies juntos, los antebrazos en supinación o las manos en supinación, los brazos un poquito separados del torso, mirada un poquito caída, serios, ¿vale? No sonreímos. Entonces, a partir de esta, sacamos todos los movimientos, ¿vale? Entonces, cuando digan posición anatómica, sabemos que es esta. Bien, una vez sabemos cuál es la posición por excelencia, la posición normal, la posición, no normal, sino la posición la posición que tenemos como referencia, ¿vale? Vamos a pasar a los ejes y los planos corporales. Entonces, de forma específica, podemos decir que un plano es una línea imaginaria que tomamos como referencia para dividir el cuerpo en secciones y así comprender mejor su estructura, ¿vale? Ahora veremos qué planos hay y cómo se estructura la línea, pero muy sencillo, ¿vale? Se corta el plano en dos y se divide en dos mitades, ¿vale? Y luego el eje es una línea recta a través de la cual gira una articulación, ¿vale? Por ejemplo, es una línea recta y aquí pues gira articulaciones, pues la articulación del hombro, la articulación de la rodilla, la articulación de la cadera, ¿vale? Bien, ¿para qué me sirve esta información? Bueno, a mí me permite un análisis más preciso de la postura, de cómo está la persona, o cómo estoy yo, o cómo está mi asesorado, ¿vale? Los patrones de movimiento, cómo se mueve, ¿vale? Y la prevención de lesiones, porque si me permite ver cómo está por ejemplo, cómo está mi columna torácica, ¿vale? Yo puedo saber si esa persona a largo plazo va a tener una buena salud, ¿vale? A nivel de raquis, por ejemplo, ¿vale? O si hay que corregir ciertas deficiencias porque tiene mucha chepa, mucha flexión dorsal o torácica. Bien, planificar mejor los entrenamientos porque yo voy a saber los planos y las funciones, es decir, voy a ubicarme en el espacio y sobre todo grabarte mejor, ¿vale? Que esto es un punto importante porque mucha gente me graba, por ejemplo, una flexión de hombro, una elevación frontal y me lo graba de frente. ¿Qué pasa? Que tú una elevación frontal, si sabes que tienes que grabarlo en un plano sagital o eje transversal y lo tienes que grabar de lado, porque tienes que ver cuántos grados de flexión hay, pues te va a resultar mucho más sencillo para analizar, ¿vale? Entonces, es un punto clave. Bien,
Entonces tenemos tres planos. Tenemos plano sagital o eje transversal. Entonces aquí, en el plano sagital, divide el cuerpo en dos mitades simétricas, la izquierda y la derecha. Vemos como al final es una... como corta el cuerpo en dos mitades, la izquierda, mitad, o sea, al contrario, ¿no? Izquierda, derecha, y un eje transversal. Transversal es que, perdón, que pasa a lo largo del cuerpo, ¿vale? Lo atraviesa. Entonces, como lo atraviesa, por ejemplo, vamos a ver los movimientos. Los movimientos son, son flexión y extensión, ¿vale? Entonces, flexión y extensión, al final son los que hacemos con el hombro, se flexiona, se extiende, con el tronco, se flexiona, se extiende, con la cadera, se flexiona, se extiende, con las rodillas, se flexiona, se extiende, con el tobillo, ¿vale? Entonces, al final tiene un eje, es decir, y nos imaginamos una línea que atraviesa, de la cual la articulación rota, ¿sí? Pues, relativamente sencillo. Al final, la articulación siempre rota a través de un eje. Entonces, más adelante veremos los movimientos, pero es súper importante que nos quedemos con esto. Plano sagital o eje transversal, los movimientos que se llevan a cabo, los movimientos principales son flexión y extensión, ¿vale? Luego tendríamos plano frontal o eje anteroposterior. Entonces aquí divide el cuerpo en dos mitades asimétricas, la frontal o delantera y la dorsal o trasera, ¿vale? Es decir, parte el cuerpo por la mitad también, pero de manera distinta. Y eje anteroposterior, porque es un eje que va del anterior al posterior, es una línea que atraviesa, ¿vale? Entonces, en este plano tenemos la abducción, es decir, la separación, yo separo, ¿vale? Separo de la línea media del cuerpo, y la abducción, que es junto, hago junto hacia la línea media del cuerpo, ¿vale? Que, por ejemplo, pues una abducción de hombro, ¿vale? Que es el movimiento o es la función que tiene el pectoral, ¿vale? Los movimientos del tronco se denominan inclinación lateral, yo me inclino hacia un lado, cuando se aleja de la línea media del cuerpo, ¿vale? Entonces, para ver una inclinación lateral también tengo que verlo desde un plano frontal, ¿vale? Porque si yo, lógicamente, lo veo desde un plano sagital, que habíamos dicho que era de lado, ¿vale? O eje transversal, yo no puedo ver cuánto me estoy inclinando, ¿de acuerdo? Y luego, plano transversal o eje vertical. Al final, un plano que divide el cuerpo en dos mitades, la superior y la inferior, y eje longitudinal, porque atraviesa el cuerpo de esta manera. Entonces, a partir de este eje, la articulación rota. En este plano tenemos principalmente los movimientos de rotación externa e interna, y hacia la derecha, ¿vale? Cuando hacemos rotaciones, y hacia la izquierda, ¿vale? Entonces, vamos a ver los movimientos uno a uno y vemos alguno que no está aquí, que no lo hemos puesto como principal, ¿vale? Pero sí que es importante, es un movimiento como cualquier otro. Movimientos para los planos y ejes de movimiento. Entonces, aquí hay mucho texto, ¿vale? Los movimientos que se dan en los planos y ejes de movimiento mencionados y quienes los llevan a cabo son las articulaciones, que eso ya lo hemos hablado. Estos movimientos rotacionales rotan a través del eje, se dan en la parte superior e inferior del cuerpo, ¿vale? Tanto en el tren superior como en el tren inferior. Entonces, estos al final son flexión, movimiento de aproximación entre dos huesos, junto con la acción de las articulaciones y los músculos. Entonces, una flexión, tenemos esto, ¿vale? Una flexión. Una extensión es un movimiento que se opone a la flexión, es decir, si esto es la flexión, esto es la extensión, ¿vale? Con lo cual los dos huesos se alejan. Luego, voy a poner esto por aquí. Tenemos pronación y supinación, ¿vale? Pronación es un movimiento de rotación del antebrazo. Entonces, si sabemos que el antebrazo rota, ¿vale? El antebrazo rota, ¿desde qué plano lo tenemos que ver? No lo vamos a ver desde un plano sagital, tampoco desde un frontal, lo tenemos que ver desde un plano transversal, ¿vale? Desde arriba, para saber
qué grado de rotación, qué grado de pronación y supinación voy a tener, ¿vale? Entonces, pronación es un movimiento de rotación del antebrazo en el cual posiciona la mano con el dorso hacia arriba, la parte del dorso hacia arriba, ¿vale? Supinación, movimiento contrario al anterior, donde palma de la mano se sitúa hacia arriba, ¿vale? Supinación, sencillo. Entonces, importante, para ver la rotación, yo necesito verlo desde arriba, yo no puedo verlo desde el lado o enfrente. Luego, abducción, un segmento corporal se aleja de la línea media del cuerpo. Yo tengo mi deltoides y se aleja, ¿vale? ¿Vale? Esto es una abducción. Abducción, movimiento opuesto a la abducción, es decir, si esto se aleja, esto se acerca. Y luego tenemos esto, ¿vale? Donde los segmentos corporales se acercan a la línea media del cuerpo. Tendríamos eversión, movimiento del tobillo, con el cual se da un desplazamiento lateral. La punta del pie apunta hacia el lateral, es decir, si este es el pie, gira. Esto es una eversión. Y una inversión sería lo contrario, el movimiento del tobillo hacia la parte medial. ¿Vale? La parte medial es la parte hacia el punto medio del cuerpo, ¿vale? Entonces, si esto es la eversión, esto es la inversión, ¿de acuerdo? Entonces, igual, si esto es una rotación, ¿desde qué plano lo tengo que ver? Desde un plano transversal, ¿vale? También lo podré ver ligeramente desde un plano frontal, pero desde arriba lo voy a ver mucho mejor. Luego tenemos rotación externa, se da en el momento que un segmento o articulación gira hacia el lateral, ¿vale? Es decir, mi hombro, a ver si lo podemos ver, mi hombro, este es mi hombro, gira hacia afuera, ¿vale? Y rotación interna, ¿vale? Es, lógicamente, cuando el segmento o articulación gira medialmente, pues hacia adentro, ¿vale? Hacia afuera, hacia adentro, ok. Luego, rotación axial se denomina el segmento o articulación que gira sobre su propio eje vertical o longitudinal, ¿vale? Y, es decir, tenemos un eje y gira alrededor, por ejemplo, tendríamos la vértebra, asis, ¿vale? Si no recuerdo mal, que gira alrededor del eje, hace así, ¿vale? Flexión lateral, movimiento en el cual se inclina hacia el derecho o hacia el izquierdo, por ejemplo, el tronco o el cuello, es decir, hacemos flexión lateral, ¿vale? Del cuello. Circunducción es una combinación de flexión, extensión, abducción y rotación. Es un movimiento circular amplio, por ejemplo, la articulación del hombro. Si yo hago típico calentamiento que hacíamos, ¿ok? Entonces, como es una combinación, para ver una circunducción yo necesito varios planos, ¿vale? Es importante. A la hora de grabar, tú puedes grabar en diferentes planos para ver diferentes cosas. Ahora, si es, por ejemplo, una flexión pura, lógicamente tenemos que grabarlo desde un plano sagital, porque es puro. Deslizamiento se realiza en las superficies planas, sin más, y oposición cuando el dedo pulgar se contacta con el meñico cruzando la línea media de la mano, ¿vale? Y reposición, el movimiento contrario, ¿vale? Esto y esto, ¿ok? Cruzando, vale. Entonces, estas serían los principales movimientos, ¿vale? Normalmente, pues depende del ejercicio, se dan unos u otros, ¿vale? Bien, aquí tenemos, mira, por ejemplo, en el hombro, flexión hacia arriba, extensión hacia abajo, ¿vale? Flexión deltoides pectoral, extensión dorsal. En el codo, flexión hacia arriba, bíceps, extensión hacia abajo, tríceps. En la cadera tenemos flexión, la cadera, o sea, este segmento se acerca a este y extensión al contrario, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Mira, aquí tenemos cadera, flexión, extensión. Tenemos rodilla, flexión, extensión. Tenemos tronco, flexión, abdomen, extensión, extensores de tronco, lumbares. Supinación, pronación, que ya lo hemos comentado. La palma de la mano, extensión, flexión. Flexión dorsal, flexión plantar, ¿vale? Hacia arriba y hacia abajo. Eversión, ¿vale? Y inversión. Abducción y aducción, ¿vale? Entonces, ¿de qué me sirve a mí saberme los planos y los movimientos? Pues me va a servir de mucho porque yo voy a saber, primero ya puedo estructurar los entrenamientos. Si yo sé cada movimiento, ya puedo estructurar cualquier entrenamiento. Y luego,
si yo tengo que corregir a mi cliente una flexión de cadera, yo ya sé desde qué ángulo lo tengo que grabar, ¿vale? Que ahora veremos, ¿vale? Entonces, súper importante para eso, incluso pues para prevención de lesiones, porque si yo sé que mi posición anatómica es una, mira, vamos a volver atrás del todo, ¿vale? Si yo sé que mi posición anatómica es esta, ¿vale? Aquí, que lógicamente hay ciertas diferencias, ¿no? Pero si yo sé, por ejemplo, que mi columna torácica tiene que estar en una posición de cifosis, ligera cifosis al final. Cifosis, para que nos entendamos, es el hecho de como una pequeña chepa, ¿vale? Y lordosis, al contrario, es cifosis hacia afuera, lordosis hacia adentro, ¿vale? Al final, a nivel torácico tenemos hacia afuera y a nivel lumbar hacia adentro. ¿Qué pasa? Que si yo analizo una persona, ¿vale? Yo analizo una persona, puedo saber si esa persona tiene, o sea, qué grado de cifosis tiene y qué grado de lordosis. Y en base al grado, también pautar. Pues si yo, por ejemplo, veo que una chica, que normalmente las chicas tienden a hacer una hiperlordosis por sacar el culo, el típico culo pollo, si yo sé eso, yo voy a poder analizarlo y saber a lo mejor qué ejercicios me convienen más o menos, ¿vale? Ejemplo de vídeo y de lo comentado anteriormente, ¿vale? Que esto ya es lo último, no me extiendo mucho más, no doy mucho más de la chapa. Entonces, tenemos un peso muerto. Esto es un peso muerto que subí de dos maneras. Uno, haciéndolo mal, y el segundo, haciéndolo bien. Entonces, como es un peso muerto, aquí ¿qué tengo? Bueno, al ponerme ya veo que tengo una flexión de rodilla, ¿vale? Mi rodilla se está flexionando ligeramente, ¿vale? ¿Cuánto? Pues ahí es lo que tengo que ver, porque dependiendo de cuánto, voy a tener un peso muerto convencional, un peso piernas semirrígidas o rígidas, ¿vale? Mi caso es una persona muy larga, pues rígidas no, porque no me da. Tengo que mi cadera también se está flexionando, ¿vale? Vemos que, como hemos comentado antes, al final la flexión se juntan, ¿no? Se juntan los huesos. Tengo también a nivel de espalda torácica, lo que está pasando a nivel escapular, ¿vale? Entonces, lógicamente, para ver todas esas funciones, tengo que verlo de lado. ¿Puedo verlo de frente? Pues a ver, por poder, puedo verlo de frente, pero es que de frente, ¿qué es lo que voy a poder ver? Pues a lo mejor, bajo la experiencia de que la gente te vaya pasando vídeos, pues a lo mejor si las rodillas se meten hacia adentro, por ejemplo, es un poco raro, pero se puede suceder, ¿vale? Pero no voy a ver el grado de flexión de rodilla, no voy a ver el grado de flexión de cadera, no voy a ver si las escápulas están en depresión, ¿vale? Si tiendo a flexionar el codo, por ejemplo, ¿vale? Incluso, bueno, por ejemplo, podríamos ver cómo está mi hombro y cómo está mi mano en prono o supinación, eso sí que lo podemos ver de frente, pero en principio todo el resto de movimientos solo los podemos ver de lado, ¿vale? Entonces, si yo me grabo de lado, puedo analizar todo. ¿Qué puedo analizar? Mira, por ejemplo, ¿qué puedo analizar? Pues que en este levantamiento yo no he hecho ningún tipo de depresión escapular, ¿vale? Depresión escapular, movimiento de acercar, o sea, de extender el hombro, ¿vale? O de acercar la barra, que es lo mismo. Yo me acerco la barra hacia las piernas para apretar mi dorsal. Entonces, yo veo perfectamente que no hago ningún gesto de depresión escapular. Entonces, mis escápulas están colgadas, ¿vale? Sí que es cierto que a nivel lumbar no hay una flexión. Aparentemente siempre hay una ligera flexión cuando hacemos un peso muerto, que nos dice la evidencia, ¿vale? Y luego que el bloqueo se ejecuta bien, ¿vale? Se ejecuta rodilla-cadera, bien, al mismo tiempo, y no se hiperextiende la espalda, que esto es un error, ¿vale? Entonces, todas esas cosas yo las puedo ver en este plano. Si yo me voy a un frontal, me voy a un transversal, voy a ver algunas otras, pero no voy a ver lo importante, ¿vale? Por eso es tan importante el grabarte. Y ahora, lógicamente, vemos como aquí sí que ejecutamos el movimiento bien. Como vemos,
No tenemos mucha flexión de rodilla, por tanto, podemos deducir que es un peso muerto semirrígidas. Vemos aquí que sí ya hay una depresión porque las escápulas están más compactas, no están descolgadas, ¿vale? Mi zona torácica no está tan flexionada, ¿vale? Bien, y el bloqueo perfecto. Rodilla-cadera, bajo excéntrica lento. Perfecto. ¿Vale? Entonces, este sería un ejemplo de muchos otros. Pero con toda esta información, que es lo básico, ya podemos analizar cualquier movimiento. Podemos decir, vale, pues si estoy haciendo un press de banca, ¿vale? Que yo sé que un press de banca al final es una combinación de dos movimientos, es por una parte una flexión de hombro y por otra parte una abducción, o sea, se combinan dos movimientos, ¿vale? Yo ya sé que lo tengo que grabar a lo mejor en un plano híbrido, entre un plano frontal y un plano sagital, ¿vale? Y así con todo. Por ejemplo, una sentadilla, pues yo tengo que grabarlo de lado, porque en una sentadilla tengo que ver la flexión de cadera, la flexión de cadera, la flexión de rodilla, la flexión del tobillo, la flexión de mi columna, pero en una sentadilla es más común, por ejemplo, el tema de el valgo de rodilla, ¿vale? Que las rodillas vengan hacia adentro. Entonces, puedo grabarme en diferentes planos. Si yo quiero ver la altura, como dijimos, si yo quiero ver también qué grado de flexión tiene mi muñeca, a lo mejor en una barra alta, ¿vale? Yo puedo grabarlo más alto y desde un plano que me permita ver eso. Entonces, en función de lo que quieras ver, tienes que grabarlo de una manera u otra, pero teniendo claro las bases, ¿vale? Plano sagital, flexión, extensión, plano frontal, al final tenemos la abducción y la abducción, la inclinación también, y plano transversal, tenemos la rotación interna, rotación externa y sobre todo la rotación interna, rotación externa del hombro y la rotación del tronco, ¿vale? Entonces, yo teniendo claro esas bases, puedo grabar absolutamente todo, ¿de acuerdo? Entonces, si os ha quedado alguna duda, por aquí, si os ha quedado alguna duda, que sepáis que la podéis comentar y nosotros estaremos encantados en solucionarla, ¿vale? Muchísimas gracias por vernos, chicos.